Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando. Es un placer estar con ustedes en un estudio más. Esto que todavía seguimos escarbando mucho más de los 39 libros del Antiguo Testamento, esto que hemos titulado Panorama y Síntesis del Antiguo Testamento, donde estamos viendo libro por libro, estamos viendo su tema central, estamos viendo su propósito, su estructura y estamos viendo un poco del detalle que tiene cada tema también, ¿no? Cada autor al momento de reflejar también los narrativos que estamos viendo hasta ahora, obviamente tocante al pueblo de Israel y su pacto y su promesa con Dios y cómo Dios los preserva, etcétera. Pero como diría el apóstol Pablo en su epístola, que todas las cosas que se escribieron para que aprendamos y también para que nosotros lo podamos aplicar. En 2 Timoteo 3:16, Pablo diría que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son piezas fundamentales, son enseñanzas principales en la cual el cristiano vive su vida de fe. Nosotros no rechazamos el Antiguo Testamento, al contrario, la abrazamos, la amamos. ¿Por qué? Porque aprendemos mucho de eso. Muy bien. Así que sin más, comenzamos. Panorama y síntesis del Antiguo Testamento. Bienvenidos. Estamos en el segundo módulo donde vamos a tocar dos etapas, ¿no? Dos periodos de los 7 que estamos tocando también. Hablando de eso, vamos a repasar los 7 periodos del Antiguo Testamento. Repito, ustedes tienen que estar atentos y tienen que saber ya de memoria los 7 periodos del Antiguo Testamento, incluidos sus libros, amados hermanos, incluidos sus libros. Así que repasamos, porque hoy ingresamos a otro periodo diferente. Los 7 periodos del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Recuerdan eso? Número 1, orígenes o comienzos también se le dice. ¿Qué libro incluye esto? Génesis, la salida, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no? Luego tenemos el tercer periodo conocido como la conquista, donde el libro al que hemos situado es Josué. Tenemos también eh, ahora entramos a este que es la teocracia, con los libros de Jueces, Ruth y una parte de Primera Samuel, específicamente hasta el capítulo 9, ¿no? Que aborda también Samuel en cuanto a este periodo. Tenemos el periodo número 5, tenemos la monarquía, tenemos acá libros como Segunda Samuel, Primera y Segunda a Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Oseas, Abdías, Amós, Isaías, Miqueas y los libros poéticos, ¿no? Sexto periodo, conocido como el exilio, donde los libros a los cuales vamos a ingresar ahí es Jeremías, Lamentaciones, es Daniel y por último Ezequiel. Y la última etapa es la del retorno, ¿no? Donde los libros que vamos a tocar ahí en ese periodo es Esdras, Nehemías, Ageo, Esther, Zacarías, Malaquías. Muy bien. Entonces, amados hermanos, hemos nosotros acabado el libro de Josué y con él hemos acabado el periodo de la conquista. Hoy ingresamos al segundo periodo y con este periodo vamos a finalizar el segundo módulo de Panorama del Antiguo Testamento hasta volver a abrir el tercer módulo que ya va a ser monarquía, donde ya nos vamos a explayar un poco más, ¿no? Muy bien, teocracia. ¿Qué libros? Jueces, Ruth y una parte de Primera Samuel, ¿no? Estos 7 periodos se centran en la historia de Dios con su pueblo Israel, desde su llamado, elección, castigo y futura restauración. Entonces, todo el Antiguo Testamento va a tratar de un pueblo en el cual Dios va a cumplir ciertas cosas, va a instaurar ciertas cosas y también va a castigar a este pueblo, ¿no? Y obviamente hay mucho que desempacar en este sentido, igualmente para nosotros ahora como iglesia del Señor. Bienvenidos, teocracia, jueces, Ruth y primera de Samuel. Primera de Samuel. Repito, en la teocracia vamos a ver 3 libros, jueces, Ruth, y vamos a tocar hasta el capítulo 9 del profeta Samuel, que es parte también de este periodo conocido como la teocracia. Muy bien. Y vamos a comenzar con el libro
Los jueces, el libro de los fracasos. Entonces, ¿cómo estamos titulando a este libro? El libro de los fracasos. Anote eso. ¿Cómo hemos titulado al libro de Josué? De la conquista, ¿no ve? Ahora, a este libro, ¿cómo lo estamos titulando? El libro de los fracasos. Igual hemos hecho eso con el Pentateuco, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Habían visto un poco tocante a Dios y Israel, ¿no ve? Por ejemplo, Génesis, ¿qué titulaba? Dios hace un pacto con Israel, ¿no? Perdón, Éxodo, Dios hace un pacto con Israel, ¿no? Y ahí veíamos libros de los cinco y veíamos cosas importantes tocante a Israel y Dios, ¿no es cierto? Ahora los jueces, el libro de los fracasos. ¿Están listos, hermanos? ¿Están listos? ¿Comenzamos? ¿Les parece? Ya están sumándose los hermanos, ahí ya se están sumando. Una vez más saludamos a todos los que se están sumando ahí. Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Bien, bien. Ahí dice el hermano, ya comenzamos, dice, ya estamos ansiosos, dice los hermanos. Y este hermano Héctor, hermano Melinda, Josué, que se fue sumando, María Tumiri, Mari Cocino, y según mi hermano Segundo ya llegó también. Ya les estaba esperando a ustedes. Mi hermano Jesús Cari llegó, ya les estaba esperando a ustedes. Ya, ahora sí podemos convencer. Ya estamos la mayoría. Como dirían los políticos, hay quórum, hay quórum. Así que comenzamos. El libro de los jueces, el libro de los jueces, el libro de los fracasos. Avanzamos. Introducción. Se le conoce como periodo de la teocracia, y aquí va un poco del concepto de por qué le hemos colocado teocracia, amados hermanos, al periodo en que Dios designa y constituye jueces, subraya eso, designa y constituye jueces para guiar a su pueblo antes de la que se puedan constituir, ahí corregimos eso, antes de que se constituyan reyes en Israel. Muy bien, antes de que se constituyan reyes en Israel. Estos jueces eran líderes religiosos, políticos, militares, en su mayoría jefes tribales. Entonces, ¿por qué estamos colocando a este periodo conocido como la teocracia? ¿Por qué dice aquí la diapositiva? Porque ¿quién levantaba todos estos jueces? Es Dios. Muy bien. Y este periodo antecede al periodo de la monarquía, donde Dios va a levantar, va a dar también, y mayormente, bueno, Dios levantaría a Saúl, luego a David, y posteriormente ya veríamos el linaje de Judá, donde vendrían reyes buenos, reyes malos, etcétera. Pero en este punto de la teocracia, Dios está levantando a los 12 jueces que vamos a ver, perdón, Dios va a ir levantando, Dios va a ir dando y ayudando también con su Santo Espíritu. Muy bien. Entonces, por eso es el periodo de la teocracia. ¿Por qué? Porque Dios está designando, Dios también está constituyendo a estos jueces. Muy bien. No son ellos mismos. Ellos no dicen, yo quiero ser un juez. No. Dios les va a permitir poder ejercer este ministerio de ser jueces ante la casa de Israel. A diferencia de la monarquía, donde Dios levantaría o dio por la insistencia del pueblo a Saúl, luego levantó a David semejante al corazón de Dios, y luego ya entrarían reyes buenos, reyes malos, etcétera, levantándose y dañando o bendiciendo a la casa de Israel. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de jueces, alguien puede pensar, ¿es un juez como lo conocemos que está sentado en la corte, así, con eh, esa autoridad que los jueces tienen? La respuesta es no. Estos jueces que eran, eran líderes religiosos, políticos, militares, en su mayoría jefes tribales. Es importante aclarar, subraya eso ya, políticos, militares, o sea, que no vienen solamente de una línea, tampoco de una sola familia, tampoco de una tribu específica. Entonces vamos a ver jueces por regiones, vamos a ver jueces que sí tienen algo de alcance político y vamos a ver jueces incluso militares, ¿no ve? Del ejército. Así que vamos a ver diferencia en varios de estos jueces. Es importante aclarar que aunque el Espíritu de Dios descendía a ellos, esto no significa que Dios aprobaría todas sus acciones. Lo mismo va a pasar con Saúl. Y aquí la muestra clara es la etapa de los jueces, porque a veces confundimos mucho lo que pasa con Saúl, porque el Espíritu de Dios estaba en él, lo ayudó, también hizo algunos prodigios por la mano de Saúl, el Espíritu Santo venciendo a muchos
a muchos enemigos cananeos, etcétera, pero no era precisamente alguien que se acercara a Dios por la justificación o por la salvación, porque Dios mismo, aunque permitía que su Santo Espíritu esté en él, Dios mismo no aprobaba ciertas acciones que hacía Saúl y al alejarse de Dios, Saúl estaba demostrando lo que al principio Dios ya dijo. Dios que ya había dicho que Saúl será conforme al corazón del pueblo. Y muchas veces no entendemos eso porque Dios ya había dicho que Saúl será conforme al corazón del pueblo. Ha tenido buenos momentos que ha ayudado a Israel, que ha dependido de Dios. Claro, Samuel lo va a decir, pero al final va a llegar a su estado propio, ¿no? Que es alguien que va a ser muy egoísta y va a querer tomar el reino para su propia conveniencia. Entonces, aunque el Espíritu de Dios estaba en Saúl, eso no significa que Dios lo estaba probando como alguien que a Dios agrada. Muy bien. Lo mismo pasa aquí en los jueces. Nosotros vamos a ver que va a decir el texto y el Santo Espíritu de Dios descendió sobre él, por ejemplo, en el caso de Sansón, ¿no? Sansón vino el Espíritu Santo de Dios en él. Claro que tenía el Espíritu Santo, pero es igual, no aprobaría sus condiciones. Recuerda que estamos en otra etapa de la historia bíblica. No lo confunda con la etapa en la que ahora está la iglesia, cuando el Espíritu Santo ya sella al creyente y vive y mora en el creyente hasta la restauración final. Recuerde que estamos ante dos dispensaciones distintas, ante dos pactos distintos y ante dos pueblos distintos. Muy bien. Entonces, recuerde eso, que eso no significa que Dios está aprobando de manera completa a las personas, jueces que van a tener el Espíritu Santo de manera momentánea. Dios los va a ayudar en ciertos momentos, fue solo para ayudar al pueblo, y eso es importante que entendamos. Lo vamos a ver cuando empecemos ya con los jueces, que Dios levanta jueces siempre es para apoyar al pueblo, para que el pueblo pueda volver a la libertad. Muchos van a ser esclavizados, entonces Dios va a levantar jueces para salvar y ayudar y vencer a los enemigos que están destruyendo a Israel. Ese es el trabajo de los jueces. Y en el periodo en que ese juez vivía, Dios también avalaba su ministerio. Ojo, repito, Dios no aprueba todo lo que esos jueces hacían. ¿Por qué? Porque va a haber jueces que van a empezar bien y van a acabar pésimo. Mal van a acabar. Muy bien. Entonces es importante que usted entienda que Dios está levantando jueces porque ya los judíos, los israelitas, van a sufrir esclavitud, persecución, les van a quitar sus tierras, etcétera. Entonces siempre Dios va a levantar, ¿por qué? En momentos para ayudar al pueblo y preservarlos de su ruina. Subraya eso, por favor. Usted se ha preguntado por qué Dios levanta jueces. Ahí está la respuesta. Dios levanta jueces en momentos solo para ayudar al pueblo y preservarlos de su ruina. Habrá jueces buenos, pero en su gran mayoría serán jueces perversos o malos. Lo vamos a ver eso cuando entremos al libro. Entonces, este periodo y la instauración de jueces es una muestra de la preservación y fidelidad de Dios al pueblo escogido. Y una vez más, la Biblia es teológica. Nos está mostrando el carácter de Dios, que aunque el pueblo es un pueblo mal agradecido, es un pueblo infiel, un pueblo de duro corazón, que se habían olvidado de Dios y habían adorado a los dioses, Dios nuevamente los preserva, Dios nuevamente es fiel con el pacto hecho a sus padres y Dios nuevamente es fiel con el pueblo escogido por él mismo. Entonces, estamos viendo también ahí el carácter de Dios. Número 2, fecha y autor. Número 2, fecha y autor. Número 2, fecha y autor. Según el Talmud judío, amados hermanos, amadas hermanas, nombra a Samuel como el autor de Jueces. Esto es algo que ya la gran cantidad de teólogos, estudiosos, eruditos coinciden, ¿no? ¿Por qué? Por las fechas y por el contexto que el narrador está utilizando. Claramente, Jueces se ha escrito en la etapa de los reyes, ¿no? Anote eso. Jueces se ha escrito en la etapa de los reyes. Por eso el texto constantemente va a decir algunas palabras como la siguiente, ¿no? Pero, ¿cómo estamos viendo al autor de este libro? Apuntamos a Samuel, ¿no? Tanto los judíos como ya los teólogos en nuestras épocas apuntan el mismo autor. Note también que Samuel continuó ministrando como juez y sacerdote a lo largo del reinado de Saúl. Las palabras, en estos días no había rey en Israel, aparecen 4 veces en el libro de Jueces, en el 17:6, en el 18:1, en el 19:1, en el 21:5. Entonces, es claro que alguien
aunque no fuera Samuel, pero la realidad es que todos coincidimos que fue Samuel, tuvo que haber escrito esto en la etapa ya de la monarquía, específicamente entre el reinado de Saúl y el reinado temprano de David. Entonces, o hay dos posturas, ¿no? En este punto. Unos piensan que es Samuel y otros piensan que fueron algún alumno de Samuel, porque recuerda que ya Samuel, cuando vamos a entrar a su libro, él levantó la primera escuela de profetas. ¿Se acuerdan esa historia cuando Saúl va y los mata? ¿No es cierto? Entonces, Samuel sí preparó a muchos profetas. Esa es otra historia que vamos a llegar en la etapa del libro de Samuel. Pero hasta aquí quiero aclarar lo siguiente. En cuanto al autor, se manejan dos posturas. O fue Samuel o fue un profeta alumno de Samuel. Pero ya, según lo que estamos viendo en el relato de Samuel y jueces, es más certero que haya sido el profeta y juez Samuel. Muy bien. La palabra o el mensaje que él da en estas palabras, en estos días no había rey en Israel, es claramente que ya había rey cuando el libro se está escribiendo. Sencillo de entender, ¿no? Estos versículos sugieren que Samuel escribió este libro después de que Saúl llegara a ser rey. Es más, cuando el autor escribe, no se había hecho la toma de Jerusalén. Ahora, aquí quiero también ser un punto importante, porque el autor, según lo que vamos a ver, o según los textos que está mostrando ahora en el 17:6, 18 y 21, amados hermanos, es muy probable. A ver, sus audífonos van a cerrar, por favor, sus micrófonos, por favor. Muy bien. Entonces, el texto dice, y en estos días no había rey en Israel. Claramente, según lo que vamos a ver más adelante, Jueces va a tener el propósito de mostrarnos la decadencia de Israel. Ahora, Samuel sabe que ya con David se va a instaurar un reino unido, estable y que iba a acercar a Dios. Entonces, lo más probable es que él ha escrito en la etapa en que David estaba ya siendo ungido o ya estaba empezando su dinastía. Muy bien. Entre esas dos eras de Saúl y David, entre esas dos está la fecha exacta del escrito de los jueces. Muy bien. Así que eso es solamente para que pongas importancia. Además, tampoco se ha hecho la toma de Jerusalén de manera completa. Ya fue hecha con David, quien conquistó Jerusalén venciendo a los jebuseos aproximadamente en el 1000 antes de Cristo. Así que podemos calcular que Samuel escribió jueces entre los años 1050 y 1000, ahí corregimos, y 1000 antes de Cristo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el libro y todo su escrito tuvo una duración de casi 50 años. Muy bien, anote eso. El libro en toda su escritura tardó en escribirse alrededor de 50 años. Muy bien. De ahí que muchos también pensamos que pudo empezar Samuel y de luego uno de sus alumnos puede haber sido. Pero no hay duda de que tuvo que ser Samuel por lo menos hasta gran parte de este libro. Muy bien. Si no es la autoría total, hermanos, ya ahí lo dejo en su criterio, ¿no? Hermano Fernando, para ti, para mí fue sin duda Samuel. Para mí no tengo dudas que fue él quien escribió esto, ¿no? Lo vamos a ver con el contraste entre su libro y el libro de los jueces. Avanzamos. Número 2, ¿no? Número 2, literatura y palabra clave del libro de los jueces. Literatura y palabra clave del libro de los jueces. Jueces pertenece a la agrupación histórica por su contenido y la palabra clave de este libro es apostasía. Esto por ser el causa que llevaría al fracaso, la causa, perdón, que llevaría al fracaso a Israel en todo este periodo. Entonces, el libro de los jueces pertenece a la agrupación, esto en la literatura, histórica, narrativa, ¿no? Histórica, narrativa, nos está contando. Por lo tanto, recuerda una regla de la hermenéutica que es, se tiene que tener mucho cuidado en los libros históricos porque no están enseñando doctrina tal cual, nos están narrando, nos están contando. Es más, cada fracción de la Biblia, de los libros históricos, pasaje, texto, se tiene que comprobar bajo la lupa o bajo
la autoridad de las cartas doctrinales del apóstol Pablo. Nunca olvide eso, ¿ya? Así que cuando estudiamos libros históricos, nos centramos en esa parte de la literatura. Es histórico, narrativo. Nos está contando cómo están sucediendo las cosas. No nos está diciendo específicamente, hagan así. Esta equivocación se comete, por ejemplo, con Hechos, ¿no? Sacamos doctrina de Hechos para practicarla directamente en la iglesia, no. Hechos es un libro histórico, es decir, nos está contando cómo ha pasado las cosas. No te está diciendo así haz. Muy bien. Espero que entienda esa parte también en cuanto a la literatura que muy prontito se viene hermenéutica. Ahí vamos a tocar con más detalle. La palabra clave de este libro es apostasía, ¿no? Esta palabra va a ser clave, ¿por qué? Porque nos va a llevar al fracaso de Israel y todo lo que ha pasado en ese periodo tocante a la caída de Israel. Muy bien. Punto número 3, propósito del libro. Punto número 3, propósito del libro. Este libro tiene por propósito registrar el fracaso de Israel a lo largo de los más de 400 años que refleja este libro. Esto porque se había levantado otra generación que no conocía a Jehová y que se gobernaba a sí misma, ¿no? Vamos ahí a leer el capítulo 2, abre tu Biblia en Jueces, capítulo 2, verso 10. Solamente vamos a leer el 10, ¿ya? El texto dice, Jueces, perdón, quiero volver a Josué, vamos. Jueces, capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación, es decir, la generación que conquistó Canaán con Josué, la segunda generación, también fue reunida a sus padres, es decir, ya ha muerto la segunda generación. Y mira lo que dice el texto, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué número de generación sería esta? La tercera generación. La primera generación perece en el desierto, la segunda generación conquista Canaán con Josué, y la tercera generación es la que va a ser protagonista en el libro de los jueces. El texto continúa, y se levantó después de ellos otra generación que no conoció, subraya eso en sus Biblias, clave, no conoció o no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Muy bien, entonces el propósito de este libro es registrar, narrar, contar el fracaso de Israel a lo largo de más de 400 años que refleja este libro. Y con esto más, ¿qué dato te estoy dando? El libro de los jueces tuvo una duración de más de 410 años. Muy bien, el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Hechos dice que duró 450 años. Muy bien, ahí descontamos los 40 años del ministerio de Samuel y Eli. Aproximadamente tiene que haber sido más de 410 años. Muy bien, más de 410 años. Toda la etapa de este libro, ojo, de este libro, ya sumados con el ministerio de Samuel y Eli, más adelante, serían como 450, 40 años. Así que Pablo no está lejos a esa realidad cuando habla de este periodo en Hechos capítulo 13. Muy bien. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Registrar, contar, narrar el fracaso de Israel. ¿Por qué? Porque se ha levantado otra generación que no conocía de Dios y no sabía lo que Dios ha hecho por su pueblo. El libro de los jueces tiene dos propósitos en los cuales nos vamos a centrar. Propósito número 1, registrar la historia de Israel entre Josué y David. Esto por aclarar la preservación de la línea real y la ascensión del mejor rey de todos los tiempos, el rey David. Muy bien. Entonces, el primer propósito de jueces es que el escritor quiere contar a los judíos, recuerde, le está hablando a judíos de la etapa de la monarquía, anote eso. Muy bien. No le está hablando aquí a los judíos de la etapa de los jueces. Repite una vez más, para los que han llegado recién, los destinatarios de esta carta, los que van a leer esta carta, son los judíos, los israelitas, como tú quieres llamarlos, en la etapa de la monarquía, es decir, para que entiendas. ¿Quiénes van a leer primeramente jueces? Los que están viviendo y existiendo en la etapa de los reyes, de David para adelante, ya van a tener el libro de los jueces. Entonces, ¿quién está escribiendo? Samuel. ¿En qué etapa? En la etapa de los reyes. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel, en la etapa de los reyes. Muy bien, ¿se entendió eso? Qué bueno. Ahora, el propósito por el cual el escritor hace este registro es contarle a esa generación, ahí voy a dejar un momento, ahí voy a dejar, contarle a esa generación cómo
la preservación del linaje real se ha preservado en un tiempo de mucha oscuridad, demostrando a los lectores cómo Dios trajo a la luz una luz de esperanza, corregimos ahí esperanza, esto obviamente tipificaría el hijo futuro de David. Así que ponga atención y mire aquí adelante, muy bien, ahí cómo están, bendiciones hermanitos, mire aquí adelante y aprenda esto, mire, tenemos aquí la etapa de la teocracia, jueces, tenemos aquí la etapa de la monarquía, los reyes, mire aquí adelante, no dejen de mirar, aprenda hermano, hermana, atienda, muy bien, reyes, desde este punto de la historia, escribe el autor la historia de los jueces. ¿Para qué grupo? Para este grupo. Y en este grupo, ¿qué ya estaba pasando? David se había levantado, estaban viviendo tiempos buenos porque David estaba trayendo un reino muy bueno en esa etapa de la historia, con muchas conquistas, con muchas victorias y Dios resguardando y cuidando a Israel por el corazón del rey David. ¿Me dejó entender? Muy bien, siga mirando. Entonces, ¿qué está pasando? El autor escribe este libro o este periodo para decirles a ellos, vivíamos en un tiempo de oscuridad, donde había matanzas, esclavitud, guerras, apostasía, idolatría. Siga mirando, aprenda. Le está diciendo eso, le está contando a ellos lo que ha pasado aquí. Y le está diciendo, para que lleguemos donde estamos ahora, con David, etcétera, etcétera, lo bueno que está es Dios con nosotros, tuvimos que pasar un tiempo de oscuridad, un tiempo de fracasos. Y para que lleguemos acá, Dios ya nos ha dejado una luz de esperanza, dice. De este periodo oscuro a este periodo con David y la monarquía de David, que es gloria al Señor, bendito sea el Señor, hemos pasado un proceso. Ahí influye mucho el libro de Ruth. El libro de Ruth va a ser el libro de la esperanza, que va a demostrar cómo de este punto oscuro se va a pasar a este punto bueno. ¿Y cuál es ese puente? El libro de Ruth. Porque el libro de Ruth va a reflejar cómo se ha preservado el linaje de David. Qué interesante eso. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Ha habido una preservación. Ha habido un caos, oscuridad, apostasía, muy bien, pero Dios ha preservado a nuestro rey David. Y si le preguntamos, ¿y cómo preservó a David? Si veíamos apostasía, etcétera, etcétera, de todas las tribus. Y el escritor, ¿qué dice? Ah, muy bien. ¿Quieren saber cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso Dios? Voy a escribir el libro de Ruth. Y Samuel escribe Ruth. Y responde la pregunta. Ah, así preservó la línea de nuestro rey David. ¿Y cómo acaba Ruth? De Isaí vino David, el rey David. Así acaba Ruth. ¿Me dejo entender? Entonces, mira aquí adelante. Vamos a ver este proceso. Tiempo de oscuridad, jueces. Una luz de esperanza, Ruth. Un tiempo glorioso, el rey David. ¿Me entendió esa parte? Ese es el primer propósito del autor, demostrar a sus lectores cómo se ha pasado de la luz al tiempo que están viviendo con el rey David. Abran sus micrófonos o digan amén. ¿Se entendió eso? Muy bien. No sé si voy a decir que sí o si no. A ver, digan algo, pues, hermanos. Amén, amén, hermano. Muy bien. Estos hermanos no me responden. Me hacen sentir mal. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Vamos a continuar. Ustedes están venido aquí a aprender, hermanitos. Tienen que estar atentos. Atentos tienen que estar. Muy bien. Continuaremos entonces. El primer propósito, ¿cuál era? Demostrar cómo se ha preservado la línea del mejor rey de todos los tiempos, el rey David. Aquí le voy a hacer un paréntesis. Anoten su cuadernito. Anote, aunque ya hemos visto en el primer módulo, pero otros recién han llegado. Tres hombres importantes van a ser fundamentales y claves en el libro del Antiguo Testamento o en los 39 libros. Tres nombres o tres hombres claves en el cual va a tratar todo el libro del Antiguo Testamento. Número 1, Abraham. Número 2, Moisés. Y número 3, David. Repito, número 1, Abraham. Número 2, David. Perdón, Moisés. Y número 3, David. Son los tres hombres claves de todo el Antiguo Testamento. Muy bien. Y los que ya han pasado conmigo el primer módulo saben por qué Abraham y saben por qué Moisés. Y los que están pasando conmigo de aquí para adelante van a saber por qué David es clave. Muy bien. Cesamos paréntesis. Segundo propósito.
dar a conocer el ciclo del fracaso espiritual de Israel en Canaán. Subraya eso, dar a conocer. El primer propósito, ¿cuál era? Dar a conocer la preservación del linaje de David. El segundo propósito, dar a conocer el ciclo de fracaso, del fracaso espiritual de Israel en Canaán. Se negaron a obedecer a Dios y se volvieron a los ídolos y a la inmortalidad. Así que Dios, ahora esto quiero que entienda también, va a ser muy bonito cuando lleguemos a Jueces, porque el pueblo está completamente desenfrenado, tanto así que se van a creer súper como dioses. Muy bien. Por eso aquí dice el material, y se van a creer inmortales. O sea, no te pierdas lo que se viene ya en Jueces. Tremendo lo que vamos a ver en la segunda división, si no me equivoco. Así que Dios envió otras naciones para conquistarlos, naciones que estaban ahí todavía en el territorio cananeo. Recuerde que con Josué no se ha conquistado ni siquiera la mitad de Canaán, de lo prometido. Ya con los jueces se avanza un poco más, pero va a haber retroceso también. Va a haber pérdida, va a haber conquista hacia ellos mismos. Es decir, los que estaban conquistando con Josué, en esta etapa van a ser conquistados. Anote eso, mira, qué bonito. Los conquistados en la etapa de Josué van a ser conquistados en la etapa de Josué. Mira cómo me está iluminando, ¿no? La luz me está iluminando. Anote, hermano, qué bueno, mira, ahí ahora lo estoy viendo así, ¿no? Los conquistados con Josué, pero los que están conquistando, los que conquistan con Josué, van a terminar conquistados en el libro de los jueces. Entonces, amados hermanos, Dios va a enviar naciones para conquistarlos. Después de algunos años de esclavitud, Israel clamó a Dios y envió un libertador. Qué interesante esto, porque recuerda lo que pasó con Josué. A muchos de ellos los han esclavizado, los han hecho siervos. Ojo, no en el contexto malo, sino en el contexto bueno, porque ya Moisés había dicho cómo se debe tratar a los esclavos, a los siervos, muy bien. Pero ya al momento de que en la etapa de los jueces, estas naciones los van a conquistar, los van a hacer esclavos. Por eso te dije, el conquistador pasa a ser conquistado, el que esclavizaba pasa a ser esclavo. Muy buena esta trama del libro de los jueces. En mira esto y al clamor de Israel, Dios enviará libertadores, es decir, jueces en libertad, y en libertad nuevamente adorarán a Dios, pero pronto el siglo del pecado comenzaría otra vez. Enseguida vamos a entrar a ver este detalle. Pero hasta acá, refresquemos la memoria. Número uno, primer propósito, dar a conocer cómo se ha preservado la línea del rey David. Número dos, dar a conocer cómo se ha dado el ciclo del fracaso espiritual de Israel, pasando de conquistadores a ser conquistados, pasando de subyugar y esclavizar a ser subyugados y ser esclavizados. Avanzamos. Vamos a detallar esto más adelante, no se preocupe, o creo que ya viene acá. Ah, sí, acá ya está, ¿ve? Hasta ya me olvidé, pues, cómo hice las diapositivas, hermanos. Muy bien. Número 4, trasfondo y tema central. Trasfondo y tema central del libro de los jueces. Trasfondo y tema central del libro de los jueces. Sé que están anotando mis hermanitas. Ahí, trasfondo y tema central del libro de los jueces. El tema central de jueces, recuerden que es diferente. Propósito y tema central. Ustedes estudiantes, amados hermanos y hermanas, tienen ya que empezar a definir y diferenciar los conceptos que yo estoy dando. A lo largo de mis clases, de mis estudios, ustedes me escuchan, propósito, tema central, panorama, teología. Usted que está conmigo ya tiene que aprender ese tipo de diferencias. Si usted tiene dudas, para eso tenemos el tiempo de comunión. Muy bien. Ahí usted tiene que preguntar, hermano Fernando, ¿qué es trasfondo? Hermano Fernando, ¿qué es tema central? ¿Qué significa? ¿Acaso tema y propósito no es lo mismo? ¿Me puede explicar? Usted tiene que aprovechar las clases. Repito una vez más, usted vino a aprender, usted no vino a escuchar un devocional, no vino a ver a escuchar una prédica, no, no, usted se está preparando para que usted sea maestro y maestra para después ayudar a otros. Muy bien, así que aproveche muy bien, como les digo siempre a todos, ¿no? Ustedes tienen que sacarme ahí todo el jugo, tienen que exprimirme mi conocimiento. Yo en lo que pueda, yo les voy a ayudar. Lo importante es que usted
ponga también de su parte. Yo pongo de mi parte, hermanos, ¿no ve? Yo aquí doy las diapositivas, yo coloco esto, yo coloco lo otro, así que es importante que usted también coloque de su parte. Muy bien, entonces volvemos después de esa pequeña reflexión. Trasfondo y tema central del libro. El tema central de Jueces es detallar el registro del fracaso, subraya eso, del fracaso, registrar del fracaso de Israel. Después del liderazgo de Josué y la segunda generación, que ya pereció, que ya murió, esta generación con Josué buscaba obedecer a Dios. Y eso lo hemos visto en Josué, ¿se acuerdan? Era una generación que sí le prometió, incluso, ¿no? Al final de Josué, esta generación sí le promete cumplir con Dios, buscar a Dios, amar a Dios, obedecer a Dios, etcétera. No es cierto, pero ya murió y se levanta la otra generación, ¿no? Entonces, Israel llegaría al fracaso moral, espiritual y social. Subraya eso, Israel llegaría al fracaso moral, espiritual y social. Cuando me refiero a Israel, me refiero ya a la tercera generación para adelante. A la tercera generación para adelante. Muy bien. La segunda generación con Josué, a lo que vimos, tenían un corazón que creía. Por eso conquistaron muchos lugares. Tanto así que ya, tanto así que ya ni había distinción entre los pueblos israelitas y los pueblos cananeos. ¿Por qué surgió esto? Entonces, mira cómo te están viendo acá el tema central, ¿no? Siguiendo también la línea del propósito. Aquí el tema ya es más, vamos a ser más detallados, porque uno de los propósitos era reflejarnos cómo han caído de manera espiritual a ese fracaso. Y aquí ya el tema nos va a aclarar el por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque número uno, ya había muerto la segunda generación y número dos, había un sincretismo. Es decir, ellos ya se habían unido mucho a eso. Ahorita lo vamos a ver en eso, ¿no? Pero cuando tú veías a la segunda generación, veías alaban a Dios, son obedientes, tienen su templo todavía y van a alabar al Señor, está Josué con ellos. Pero cuando miras a este otro lado, no, aquí ya son perversos, corruptos, apóstatas, idólatras, y tú dices, ¿estos judíos son cananeos o son israelitas? No había diferencia. ¿Por qué? Porque el israelita y el cananeo hablaban igual, se comportaban igual, al mismo Dios adoraban, eran idólatras, eran paganos, ya no había diferencia. Entonces, el libro de los jueces es el fracaso de Israel. Por eso te dije, ¿no ve? El fracaso de Israel. Para esto veremos el detalle conocido como el ciclo del fracaso. Subraya eso, ¿no? Conocido como el círculo del fracaso o también otros lo conocen como el círculo vicioso. Muy bien. Cualquiera de los dos nombres es válido, ¿no? Si hay otro tercer nombre, igual es válido, con tal que refleje lo que ahora vamos a ver. Muy bien. ¿Qué vamos a ver? Les he dicho a detalle el círculo del fracaso. Es decir, ¿cómo ha fracasado Israel? A eso estamos llegando. Muy bien. Para eso tenemos un círculo, ¿no? O una espiral también. Me parece que es mejor la espiral, ¿no? Del fracaso. Seguido por 5 sucesos. En esta espiral o en este círculo vicioso o círculo de fracaso, 5 cosas van a pasar y se van a repetir una y otra vez. Y después detallaremos en 3 aspectos importantes por el cual Israel ha fracasado. Así que sin más, vamos a el círculo vicioso o la espiral del fracaso. Acá está. Esta es la espiral del fracaso, ¿no? Mira cómo tiene un comienzo y va a ir descendiendo en círculos hasta llegar a lo más bajo. Así empezó Israel. Empezó bien con Josué, lo vamos a ver en el Josué capítulo 1, tenían buenas posesiones, estaban bien con Dios, pero van a ir decayendo poco a poco en este círculo que se repite, que se repite, que se repite, que se repite, hasta llegar al completo fracaso de Israel. Hermano Fernando, ¿el libro de Jueces nos enseña el fracaso completo de Israel? Sí, por eso va a ser importante la monarquía con David. Muy bien. Entonces, ¿qué 5 sucesos se van a repetir en este círculo vicioso o en esta espiral de fracaso? Número 1, tiempo de paz. Los judíos van a tener tiempo de paz, buenas cosechas, no va a haber guerras, la tierra va a descansar, por un tiempo van a vivir tranquilos, felices, como quien diría, ¿no ve? Estamos en paz, van a decir.
Pero va a surgir el segundo suceso, que es, van a caer al pecado. Van a idolatrar, van a adorar a los dioses paganos, van a hacer muchas aberraciones con los mismos cananeos, ofendiendo así al Dios de Israel. Posteriormente, o como consecuencia de eso, va a venir la esclavitud, ¿no? Los van a esclavizar, los van a conquistar, van a destruir sus ciudades. Dios va a enviar a las mismas naciones cananeas que están sobreviviendo en ese territorio para que los destruyan y los esclavicen, como juicio y castigo al pecado de Israel, una vez más cumpliéndose la maldición y los castigos del antiguo pacto. Como cuarto suceso, ellos van a ir a la liberación, ¿no? Van a ir a la liberación. Ahí vamos a hacer una corrección, ¿ya? A ver, espérenme un momento, hermanitos. Acá hay que hacer una corrección. Vamos a decir a la secretaria que está aquí que corrija las diapositivas, ¿ya? Se equivocó, le vamos a decir. Secretaria, por favor, corrija las diapositivas. A los hermanos, si no, se van a confundir, le voy a decir. Hermano Fernando, ¿acaso tienes secretaria? Claro, pues, hermano, ya tengo secretario. ¿Y quién es? Yo mismo, pues, hermano, yo mismo. Así que yo mismo me estoy aquí reprendiendo. Al final, descuento para mí mismo. Muy bien, hermanos. Ahora sí, ahí había un error en la diapositiva. Ahora sí vamos, ¿ya? Muy bien, ya muy prontito vamos a tener una secretaria. Dios quiera que necesitamos mucha ayuda, hermanos. Se vienen muchas cositas y les pido siempre oración, porque ya solito ya no estoy pudiendo, hermanos, no estoy pudiendo. Muy bien, ahora sí, acá está. Paz, pecado, esclavitud y arrepentimiento como cuarto y cinco, la liberación. Entonces, hay un tiempo de paz, hay un tiempo, pecan, ¿no es cierto? Dios manda castigo, los esclaviza, ellos se arrepienten, vuelven a buscar a Dios, Dios los liberta, levanta jueces y el siglo continúa, va a continuar. Muy bien, los libera, hay un tiempo de paz. Luego vuelven a pecar. Luego vuelven a ser esclavos. Luego se arrepienten. Luego Dios los libera. Luego hay tiempo de paz. Nuevamente se vuelve a repetir. Vuelven a pecar. Dios los esclaviza. Dios manda esclavitud. Se arrepienten. Dios los libera. Levanta jueces. Hay un tiempo de paz, tranquilidad. Vuelven a pecar. Y así sucesivamente va a ir pasando todo el libro de los jueces. Hermano, ¿cómo se conoce a esta imagen, a esta figura? El círculo o la espiral del fracaso o el círculo vicioso también, ¿no ve? Paz, pecado, esclavitud, liberación. Paz, pecado, esclavitud, liberación. Arrepentimiento, liberación. Vuelve a girar todo eso. Muy bien. Así va a ir surgiendo el libro de los jueces. Ahora, vamos a ver tres aspectos importantes por los cuales fracasó Israel en la etapa de los jueces. Inciso A, fracaso político. Israel se dividía en tribus, no tenía capital política ni estaba bajo la autoridad de un rey como las demás naciones. Muy bien, no tenía capital. Recuerda que Jerusalén no ha sido tomada plenamente, lo va a hacer con David, pero en esta etapa ya con con la tribu de Judá algo se va a conquistar, pero no completamente. Por lo tanto, no tenía capital. Muy bien, tampoco se estaba manejando por un solo gobierno. Así que las tribus se estaban manejando como ellos querían, ¿no ve? Jerusalén aún no había sido conquistada de manera plena, tendría un costo tomarla. Escucha esta parte. Cada tribu se manejaba como bien, subraya eso, como bien les parecía. Es decir, Judá decía, así nos manejaremos nosotros. Rubén, de igual manera. Muy bien. Las tribus se manejaban así, Dan, igual. Entonces no había un rey que manejara a todos. Por eso, dice el texto en Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, dice, ¿no ve? Aparte de eso, seguía por una falta del temor de Dios y de su ley también. Los jueces que Dios levantaría serían temporales y solo por ayuda y respuesta a su clamor. No había lugar fijo. Interesante esto porque, repito nada más, los jueces no se van a levantar, yo quiero ser juez, yo los puedo libertar. No, Dios los va a levantar para ayudar y dar tranquilidad y paz a Israel después que ellos se han arrepentido. Antes no. Muy bien. Entonces van a ser temporales.
No había lugar fijo de su autoridad. Por eso es importante que entiendas esta parte, porque a veces pensamos, primero viene Otoniel, después viene el siguiente juez. No, no es así, hermanos. A veces va a haber jueces regionales nada más para ciertas tribus. Repito una vez más, no había un lugar fijo. No decían el juez tiene que sentarse en este lugar y desde aquí gobernar. No, no había eso. Muy bien, no estamos entrando en la etapa de la monarquía, estamos en la etapa de la teocracia y Dios va a levantar jueces en distintos lugares, a veces para 3 o 4 tribus. Pero ¿por qué Dios lo va a levantar? Porque van a tener la oposición de las demás naciones y Dios va a levantar para que eso se pueda ayudar y soportar, incluso ganar batallas que los pueblos cananeos van a tener con con el pueblo de Israel. Entonces, una vez más, son momentáneos, son temporales, no hay un lugar fijo y van a ser levantados, depende al lugar donde haya problemas y ese problema requiera solución. Así está el aspecto político, no hay unidad. Muy bien, aunque Josué ya había dejado cláusulas importantes, igual Moisés. Qué interesante eso. Una vez más, como no conocían a Dios, ni siquiera se han ocupado por leer la Torá, donde ya Moisés ha dejado cláusulas importantes y mucho menos se han dado la tarea de leer a Josué, porque él ya también ha dejado cláusulas importantes. Como el texto dice, no conocían a Jehová, por lo tanto tampoco ponían importancia en la ley. Hermano, ¿y qué pasaba con los sumos sacerdotes? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hablaron la ley? Te va a gustar mucho eso cuando lleguemos a jueces. Así que ahí viene lo siguiente, el fracaso religioso. Israel ya no se distinguía en las demás, perdón, la nación de Israel ya no se distinguía en su manera de vivir a los cananeos. Eran iguales. Poco más ya faltaba que se vistan nomás igual que ellos, ¿no? El carácter, la vida era igual que ellos, completamente perversos. Aunque tenían su lugar religioso en Silo, Josué 1:18:1 nos refleja eso, y siguió allí hasta el tiempo de Elí. Interesante esto porque recuerda que cuando David toma Jerusalén, ahí recién se lleva el templo, el arca de la alianza a Jerusalén. Antes no, hasta antes de la conquista de Jerusalén, el templo ¿dónde estaba? En Silo. Muy bien. Perdieron interés por el Dios de sus padres, como te dije. No había escritura, no había meditación de la palabra, de la Torah, nada. Entonces era obvio, era cuestión de tiempo que ellos se pierdan en la decadencia y el fracaso religioso. 3, fracaso moral. Uno de los problemas mayores fue el tener matrimonios mixtos con ellos. Esto traería graves problemas al pueblo de Israel. Y vamos a ver esto cuando lleguemos a jueces, creo que 3, que este va a ser la causa, hermanos. Así que las jovencitas y los jovencitos que están acá, no se pierdan esto, porque este va a ser un problema muy grande. ¿Cuál, hermano? El casarse con un yugo desigual. Va a afectar mucho porque van a abrazar y va a haber mucha perdición en cuanto a lo moral. Muy bien. Y esto va a tener siempre una repercusión en la vida espiritual, en la vida religiosa. Muy bien. Va a ser muy bueno tocar los temas del fracaso moral en cuanto a los matrimonios mixtos. Esto abrió la puerta más grande a la corrupción sexual y pérdida de la santidad hacia Dios, obrando y viviendo bajo sus desviados corazones. Muy bien. Entonces, de esto me voy a explayar yo cuando llegamos al capítulo 3. Voy a explayarme qué es lo que pasó y qué 5 consecuencias trajo los matrimonios mixtos. ¡Wow! Imperdible va a estar eso, ¿no ve? Muy bueno lo que se viene en el libro de jueces. Obviamente, mucha exhortación va a haber, mucha decadencia política, religiosa, moral. Muy bien, así que va a ser algo muy distinto, ¿no? Muy distinto. Y vamos a sacar mucho provecho de este libro de jueces. 5. Cristo visto en el libro de jueces. Cristo visto en el libro de jueces. Punto número 5. Desde el libro de Génesis vimos la intervención y protagonismo en momentos claves de la historia de Israel a este personaje conocido como el ángel de Jehová, quien es la preencarnación de Cristo. Sus acciones y palabras nos han llevado a interpretarlo así, ¿no? ¿Cómo qué? Como el Cristo preencarnado. Todo lo que él ha dicho, ha hecho, a lo que hemos visto en el Antiguo Testamento hasta acá y lo vamos a seguir viendo, demuestra claramente que es un ser divino.
y no hay duda para muchos estudiosos y para mí también que es Cristo preencarnado. El ángel de Jehová es Cristo preencarnado. ¿No ve? Así también vemos que tiene presencia divina. Y lo vamos a ver también aquí con los padres de Sansón. Muy bien. Así que muy bueno, una vez más, está el estudio de jueces. En el libro de los jueces lo vemos nuevamente como el juez justo, subraya eso, ¿no? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Cómo presenta jueces a Jesús? Como el juez justo. Anote eso, ¿no? ¿Cómo presenta Cristo cómo es presentado Cristo en el libro de jueces? Como el juez justo, quien actúa en rectitud ante una Israel endurecida y apóstata. Este libro aporta dos aspectos en cuanto a Cristo tocante con Israel. Número uno, Israel necesita de un juez justo. Y número dos, Israel necesita de un salvador espiritual. Israel necesita de un juez justo e Israel necesita de un salvador espiritual. Ahora voy a explicar eso con más calmita. Uy, creo que tenemos que apurarnos, hermanos. Hay un problemita aquí urgente. Así que corramos. Mire aquí adelante. Va a aprender usted. Este libro o este curso se llama Panorama del Antiguo Testamento, donde estamos viendo la historia de Israel en un sentido panorámico, de Génesis a Malaquías. Entonces, cuando hablamos de panorama de la Biblia, cuando usted me escucha hablar panorama de la Biblia, ¿qué significa eso? Significa que los libros, los 39 libros, hablando del Antiguo Testamento, van a aportar al mensaje panorámico. ¿Y el mensaje panorámico cuál es? El establecimiento del reino y Cristo como personaje principal del libro del Antiguo, de los libros del Antiguo Testamento. Repito una vez más, cuando yo hablo de panorama del Antiguo panorama de la Biblia, ¿qué me refiero? Que estamos contemplando los 39 libros a la luz del tema central y a la luz del personaje central. ¿Cuál es el tema central? El establecimiento del reino. ¿Cuál es el personaje principal? Jesucristo, o Cristo o Jesús, como usted quiera llamarlo. Ahora siga mirando aquí adelante. Vamos a nuestro libro de los jueces. Muy bien. El libro de los jueces, ¿cómo está aportando a este panorama? Ahí es clave lo que estamos viendo ahora. Número uno, tras el fracaso de Israel, tras verse que es fácilmente conquistada por naciones, incluso pequeñas, Israel va a clamar por un libertador. Escucha aquí adelante, mira aquí adelante. Cuando Israel clama y dice, Señor, sácanos de esto, perdónanos, Dios levanta un juez. Caen de vuelta, Señor, perdónanos, nos arrepentimos, necesitamos un libertador como Moisés. Y levanta jueces. Entonces, el libro de los jueces, número uno, está apuntando al futuro Salvador de Israel. Por eso ya en el libro de los Hechos, ¿qué dice Pedro? El Salvador de Israel y del mundo. Entonces, ya estamos viendo cómo jueces apunta a la necesidad de un futuro Salvador en cuanto a las naciones. ¿Por qué? Porque ya cuando la teología avanza, vemos que Israel sigue siendo sometida por los imperios griego y al final por el imperio romano. Entonces, dime tú, ¿aún Israel necesita Salvador? Sí. ¿Ahí quién se levanta? Jesús. Y nuevamente tenemos indicio ya del Mesías prometido. Número dos, también se necesita de un juez justo, un juez correcto, que ponga en orden a todas las tribus de Israel, que las 12 tribus de Israel se sometan bajo la autoridad de un Mesías, de un Cristo justo, correcto, que no se pervierta como las demás personas. Entonces, una vez más, jueces apunta a la necesidad de un juez justo, un gobernante que sea el elegido para gobernar Israel. De una u otra manera, jueces está apuntando al Mesías. Muy bien. Entonces estamos viendo así, panorama y cómo el libro está aportando ese panorama. Nos está hablando, contando algo en cuanto al reino venidero y en cuanto al Mesías como Cristo que iba a venir. Muy bien. Espero que estés aprendiendo. Avanzamos. 6. Estructura del libro. Estructura del libro. Estructura del libro. Bien. Estructura del libro. Para este estudio, hemos estructurado el libro de los jueces en 3 divisiones, ¿no ven? No olvides lo que estamos viendo hasta ahora, el libro de los jueces, el libro de los fracasos, muy bien,
se va a narrar específicamente, el autor quiere tocar el tema de cómo se ha llegado a ese fracaso para después saltar al tema de David con el libro de Ruth y parte de su libro Primera Samuel del 1 al 9. Muy bien. Ahora, el tema o el periodo de la teocracia con jueces como el libro más extenso en reflejar esta etapa, lo hemos estructurado en 3 divisiones importantes. Así que acompaña. Estructura o división número 1. Condiciones en el tiempo de los jueces. Condiciones en el tiempo de los jueces. En esta estructura primera vamos a ver 2 temas importantes. Ahí dice el capítulo, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 3, verso 6, es donde va a tener importancia esta primera estructura. Inciso A, áreas no conquistadas. El autor va a comenzar muy detallado y muy bueno para mí porque va a empezar del cómo surge todo esto, ¿no? Del cómo comenzaría la decadencia y el fracaso de Israel hasta el final de los capítulos de Jueces. Interesante porque él sí va a hablar de naciones que no han sido conquistadas, el por qué están entre ellos, qué convivencia había con ellos o había algún tipo de alianzas. Y ya va a decir Dios más adelante en el capítulo 3 que Dios había dejado esto para que sea como una prueba para las naciones para la nación de Israel. Entonces, las áreas conquistadas, tú tienes que verlo en este punto, ¿no? Que sí, con Josué no se puede conquistar, incluso ya lo ha dicho Dios, ¿no? No podemos continuar, Josué, contigo porque tú ya eres muy viejo, le ha dicho, ¿sí o no? Entonces ya no se puede seguir conquistando más con Josué, pero vemos que en el plan de Dios, nuevamente, Dios está volviendo a probar la fe de los judíos, de los israelitas, dejando a algunas naciones cananeas y estas naciones van a ser un tropiezo para Israel. Ojo, no porque Dios esté poniendo tropiezo, sino porque ellos mismos van a decidir tropezarse en eso que Dios ha colocado. ¿Por qué? Por la desobediencia y la maldad que ya hay en sus corazones. Esto por no meditar la ley de la Torá y no recordar al Dios de sus padres. Muy bien, aún aunque había ya muchos elementos recordatorios, ellos van a cerrar su corazón a eso y por eso es necesario que perezcan estos 400 años para que la misma nación de Israel reclame, proclame por el libertador, proclame por un juez justo y más adelante ya vemos que va a proclamar un rey. Muy bien, Dios ya tenía planeado todo esto y va a llevarlo todo al ámbito del plan de Dios en el panorama, en la línea del tiempo. ¿Cuál? El nacimiento del Cristo, el nacimiento del Mesías. Entonces, desde acá ya estamos viendo indicios de lo que vendrá después en la etapa del Nuevo Testamento. Inciso B, el siglo del fracaso de Israel. El siglo del fracaso de Israel, ¿no? ¿Te acuerdas la espiral que te mostré? El siglo. Eso vamos a desarrollar constantemente acá. Ahí te va a decir, el autor te va a decir cómo empezó todo esto, por qué, las causas, cómo estaba todo esto, más detallado en el capítulo 2 hasta el capítulo 3, verso 6, ¿no? Ahí vamos a estar un poco detenidos en cómo comienza y cómo va a dar la continuidad este siglo de fracaso. Estructura y división número 2. Los jueces que se levantaron en Israel. Los jueces que se levantaron en Israel. En este periodo que involucra el capítulo 3 y el capítulo 7 hasta el 16, perdón, 3 verso 7 hasta el capítulo 16, vamos a ver la etapa de los 12 jueces. Muy bien. Hermano Fernando, ¿qué específicamente vamos a ver de los 12 jueces? Entonces, vamos a ver los 12 jueces de la nación de Israel vistas en 3 aspectos importantes, ¿no? Qué bonito que he estructurado esto porque yo quiero detallarte un poquito más qué pasó con los jueces. Entonces yo estaba pensando, hoy ¿cómo estructuro esto, no? ¿Cómo lo hago esto, no? Estaba pensando solamente tocar los 6 redes importantes, pero dije, no, mejor es que enseñe un poco más porque va a ser importante también por la teología que vamos a ver en la etapa de Crónicas. Así que lo dividí de esta manera, ¿no? Los 12 reyes vistas en la causa, su obra y su conclusión. Es decir, por ejemplo, Otoniel. ¿Por qué causa se levanta Otoniel? ¿Cuál es el motivo por el cual Otoniel se levanta? ¿Cuál es la obra de Otoniel?
¿Y cómo concluye el ministerio de Otoniel? Bueno, malo, pésimo, se corrompió, siguió guardando la fe en Dios. Todo eso vamos a ver. Entonces, en esta segunda etapa vamos a ver a los 12 jueces, incluido Débora, desde 3 puntos importantes: la causa, su obra y su conclusión. Estructura del libro número 3. Estructura del libro número 3. Apostasía y confusión en el tiempo de los jueces. Apostasía y confusión en el libro de los jueces. Capítulo 17 al capítulo 21, con el cual finalizaría este libro. Repito, apostasía y confusión en el tiempo de los jueces. Capítulo 17 al capítulo 21. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Inciso A, Micaía y su idolatría. Esta parte del libro, amados hermanos, se vuelve un poco oscura, ¿no? Un poco, ¿cómo lo coloco? ¿Qué título le doy a ver? Perturbadora, muy confusa, porque van a surgir eventos fuertes. Y esperamos cuando lleguemos acá lo podamos ver como Dios quiere que lo veamos. Porque muchos se toman de estos capítulos finales de jueces para mostrarnos a Dios perverso que permite cosas fuertes que incluso pueden lastimar la percepción de alguien que está leyendo el libro de los jueces, ¿no? Por eso Jueces, amados hermanos, es un libro que incluye de todo, ¿no? Hablaba yo con un pastor y decía, Jueces es un libro que va a haber celos, va a haber odio, va a haber mentira, infidelidad, traición, eh, enemistades, pleitos, eh, mucha matanza, corrupción sexual. Es un libro que tiene mucho de todo y todos te llevan a un mismo punto: fracaso. De ahí que tal vez el autor de Pablo en Gálatas 5 diría que todo esto que la carne produce siempre te lleva a una decadencia espiritual. Entonces, lo que yo quiero sacar del libro de los jueces, amados hermanos, es que tú entiendas que en este libro, amado hermano, Dios va a mostrar su misericordia, su fidelidad, su gracia por este pueblo, aunque este pueblo es un pueblo completamente paganos, se alejan de Dios, lo buscan solamente por necesidad, Dios acude y todo eso, pero vamos a ver mucho del carácter de Dios. ¿En qué sentido? En qué sentido que Dios guarda el pacto. Recuerda que la nación de Israel no perece y no va a perecer, no porque sean buenos, y mucho menos por el pacto mosaico. Dios va a preservar a Israel por el pacto abrámico. Lo vamos a ver eso en los profetas mayores como Isaías y Jeremías. El texto claramente va a decir los profetas que Dios ha preservado y va a preservar a la nación de Israel como pueblo escogido por amor a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, una vez más, para que entendamos, el pacto mosaico, el pacto hecho con la nación de Israel, descansa en el pacto abrámico, porque el pacto abrámico es incondicional y el pacto mosaico hecho con Israel en el monte Sinaí es condicional. Como es condicional e Israel constantemente fracasa, uno se pregunta, hermano, una pregunta, en Éxodo, perdón, en Levítico, en Deuteronomio, incluso Josué, claramente dicen, si desobedecen, castigo, juicio, etcétera. Y yo pregunto, hermano, ¿por qué Dios soportó tanto a Israel? Si Dios dice, los voy a Israel, los voy a quitar, ¿por qué, hermano Fernando, Dios sigue preservando a Israel? Incluso, hermano Fernando, tú dices que Israel está vigente en los planes de Dios en la tribulación. Sí, pero ¿por qué? Por causa de los padres. Si Israel no es destruida, si Israel no es exterminada como las demás naciones y Dios las preserva, es por el pacto abrámico. Específicamente, ¿por qué? ¿Mm? Porque del pacto abrámico se venía prometido ya el Mesías, el Cristo, como dice Pablo en Gálatas. La bendición de Abraham recae en Cristo. Por eso Dios
colocó y levantó y eligió este pueblo para que a través de él venga el Mesías, el Cristo. Entonces, si tú lo entiendes teológicamente, ya la nación de Israel, Dios la va a proteger porque tiene el sustento del pacto abrámico. Y el pacto abrámico dice que en él serán benditas todas las naciones. Y para que en ese él, que es Cristo, sean benditas todas las naciones, Dios escogió un pueblo. Por eso lo preserva, por eso lo tolera, por eso lo soporta. Como diría Pablo, abre tu vida ahí, ¿ya? Hermano, no me gusta esa palabra, soportar, tolerar, no me gusta, ya, a ver. Otros hermanos no les gusta, pues, que yo a veces hable así de Israel, ¿no ve? Ya vamos a Hechos 13, ¿ya? No lo digo yo, lo dice Pablo, mira. ¿Mm? Pablo capítulo 3, Pablo capítulo, ya estoy mal, hermano, ya estoy mal. Hechos capítulo 3. Ya estoy hablando mucho de Pablo, ya. Pablo capítulo. Hechos capítulo 3. Dije eso para que sonrían, pues, hermano, muy calladito está. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Verso 19. 18 vamos a leer, ¿ya? 18. Y por un tiempo, como de 40 años, 13, 18 de Hechos, y por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, está hablando del libro de Josué acá, les dio en herencia su territorio. Y después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces vamos a ver que en esta etapa, como en la etapa de los 40 años, Dios va a ir soportando y tolerando a este pueblo hasta que el pueblo llegaría a un colmo, ¿no es cierto? Entonces, ¿gracias a quién se está preservando todo esto? ¿Mm? ¿Gracias a quién? Gracias a los jueces que se van a levantar conforme al corazón de Dios también. Y acá vamos a ir un momento a la pantalla. Quiero que me escuche esta parte. Hermano, ¿por qué en la etapa de los jueces, casi 400 años, Dios soporta todo esto? ¿Por qué no hizo Dios? Muy bien, esta generación, la tercera generación, igual que la primera son. Ahora yo digo, designo, 40 años vivan acá y mueran, o 30, o 20, o 10, o mañana mismo. ¿Por qué Dios soporta tanto? Dirían, ¿no? Recuerda, uno, por el mensaje teológico que va a apuntar siempre a Cristo para la instauración también del reino como ascendencia de la nación de Israel, pero también porque Dios va a ver corazones de fe ahí también. Muy bien, corazones de fe. Por ejemplo, va a haber jueces que ya el autor a los hebreos nos va a contar. Mira, a ver, abre tu Biblia en Hebreos capítulo 11 y ahí vas a ver los jueces que van a trabajar de una buena manera para Dios. Por eso te dije que lo conocemos como teocracia, porque Dios va a estar trabajando con este pueblo a través de sus jueces. Jueces malos, sí. Jueces que empiezan bien y terminan mal, sí. Pero también va a haber jueces buenos, como Débora, por ejemplo, la profetisa que va a ser juez también. Hebreos capítulo 11, amado hermano, amada hermana, acompáñame ahí un momento. Hebreos capítulo 11, el autor de los Hebreos diría, amado hermano, amada hermana, ¿cuáles son estos hombres que sí ejercieron fe en esta etapa de los jueces? Hebreos capítulo 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, un juez, de Barak, otro juez, de Sansón, otro juez, y de Jefté, otro juez. ¿Por qué estos jueces están aquí en la galería de la fe? Pero hermano, Sansón cayó con Dalila y por su culpa vinieron a conquistar los filisteos. Muchos, algunos catalogan a Sansón como un mal ejemplo. Claro, no digo que no. No estamos diciendo que Sansón, Gedeón además se va a equivocar mucho, o Barak fueran buenas, hicieron grandes cosas en un sentido perfecto. No, va a haber equivocación, pero va a haber corazones que sí van a ser um, de fe para con Dios. Va a haber corazones en esta etapa de los jueces que sí van a buscar sinceramente a Dios. Entonces, por eso Dios los va a preservar. Y tú vas a ver en el libro de los jueces, mira aquí adelante, cuando Dios va a levantar un juez, si este juez, como el corazón de fe va a tener, Dios por este juez les va a dar paz y tranquilidad. Cuando este juez va a morir, la nación de Israel vuelve al pecado, a la idolatría. Entonces, mira aquí adelante. De una manera, en el actuar de Dios, el juez va a ser como
esa pared intermedia eh, que, mm, que no deja que Israel vuelva a la idolatría. El juez está gobernando, está diciendo, no hagan esto, hagan así, les lleva al Señor, les conduce hacia los caminos rectos del Señor, pero es como esa puerta, esa pared que no les deja irse a la idolatría. Pero mientras el juez vive, pasa eso. Cuando él muere, el pueblo vuelve al pecado. Entonces estamos viendo que Dios está preservando al pueblo a través de los jueces. Ojo, no de todos, porque va a haber jueces perversos, malos. No niego eso. Pero la misma Biblia, la Escritura, dice que algunos de esos jueces están catalogados como los campeones de la fe de Hebreos capítulo 11. Entonces, si lo vemos en este punto teológico, claro que es por la preservación del Cristo, pero también es por la fe de los justos en la etapa de los jueces. Muy bien. Ojo, jueces justos, no estamos hablando del pueblo en sí. Espero que me haya entendido esa parte. Muy bien. Entonces, estamos viendo que la teología se vuelve a complementar. En este tercer periodo vamos a ver la apostasía y confusión en el tiempo de los jueces, completa apostasía, ya llegando al final del libro, va a haber una decadencia, completamente una decadencia. Y ahora con este corazón tú vas a entender por qué el pueblo pide a un rey como Saúl y por qué Dios le da al Saúl, por ejemplo. Porque has entendido la frase, Saúl será conforme al corazón del pueblo. Y tú te preguntas, qué significa eso, ser conforme al corazón del pueblo? Y tú en esta etapa, ya en el capítulo 17 al 21, tú vas a entender qué corazón tenía ese pueblo. Por eso es que lo levanta. Y eso es lo que no entienden muchos, pues. Porque dicen, hermano, Saúl perdió su salvación porque tenía el Espíritu Santo, etcétera. Pero no has entendido la línea teológica que está siguiendo el Antiguo Testamento. ¿Por qué Saúl no fue salvo? A ver, ¿por qué Saúl no fue contado como un creyente, como uno de la fe? O ves aquí en Hebreos 11 y no les cuento también de Saúl. ¿Dice? No dice Saúl. ¿Por qué, hermano Fernando? Porque si tú y yo estamos siguiendo la línea teológica que estamos siguiendo, entendemos por qué Dios les dio a Saúl. Dios les dio por su corazón. ¿Y cómo era su corazón? En esta etapa del capítulo 17 y 21, ya Israel ha apostatado, amados hermanos. Han llegado a la confusión. Tienen templo, tienen sacerdotes, pero no quieren buscar a Dios. Han rechazado a Dios, como dice el término de apostasía. Se han vuelto atrás de la fe religiosa que han seguido sus padres. Y si tú entiendes eso, vas a entender la elección que Dios hace de Saúl. Nunca Saúl fue para fe con Dios. Nunca Saúl fue conforme al corazón de Dios. Saúl fue conforme al corazón de Saúl, del pueblo, perdón. Saúl fue conforme al corazón del pueblo. En 4 sentidos importantes. Lo vamos a ver cuando lleguemos a Samuel. Y vas a tú ver conmigo, vamos a ver cómo cómo el pueblo tipifica a Saúl y cómo Saúl tipifica al pueblo. Son iguales, hermanos. Este es un pueblo y este es un rey. Hermano, no hay confusión, no hay discrepancia y no hay nada que objetar cuando vemos la línea teológica y vemos cómo era el pueblo y cómo se reflejó eso en Saúl. ¿Me dejo entender? Entonces, tú vas a aprender mucho cuando lleguemos a esa etapa, hermanos. Aquí no hay ya personas, incluso jueces, que busquen a Dios. Ya se van a pervertir con la idolatría del sacerdote Micaías y los danitas que se irían y se mudarían para seguir pecando. Y esto que es lo peor, que es un pecado perverso, ¿no? Que no sé si cómo lo vamos a tocar eso ahí cuando lleguemos, perverso ese pecado. Y la guerra civil, hermanos, tú vas a entender el libro de Josué perfectamente. Y para muestra, un pequeño botoncito te voy a dar. Pablo, cuando habla de la elección de los reyes, en especial de Saúl y David, escuche lo que dice. Pablo dice, y les dio a David, perdón, y les dio a Saúl. Como juicio les va a dar a Saúl. Anote eso, hermanos. Dios da a Saúl como juicio al pueblo. Nunca ha sido para a Saúl como conforme al corazón de Dios. Siempre ha tenido un corazón perverso. Ese corazón de ese pueblo, él lo tiene. Pero cuando Pablo habla de David, le dice, Dios levantó a David. Diferencia, Pablo. Dio juicio a ustedes, a ese pueblo incrédulo, les dio a Saúl. Pero Dios después levantó a David, dice. ¿Dónde dice, hermano Fernando, eso? Hechos capítulo 13.
Los que están siguiendo el libro de los Hechos conmigo, esto se esclarece un poco más por la narrativa judía que van a utilizar Pedro y el apóstol Pablo. Hechos capítulo 13, verso 17. Hechos capítulo 13, capítulo 13, verso 21. Vamos a leer desde el 20 para continuar la narración. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Aquí un paréntesis pequeño. Note que Pablo dice, como por 450 años, no dice 450 años específicamente. Por eso te dije, hermano, no se puede calcular la fecha exacta. Mayormente pensamos que es 440. Tendría que salir 440 según lo que ya han sacado los estudiosos. Muy bien. Contando el ministerio de Saúl, perdón, de Samuel y el sacerdote Elí. Muy bien. Entonces, Pablo, igual con nosotros, está coincidiendo en un aproximado. Cierro paréntesis. Continuamos. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego, escucha esta parte, luego pidieron rey y Dios, subraya eso, les dio a Saúl, ¿por qué? Porque ellos lo han pedido. Ahora, escucha esta parte, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años que reinó Saúl. Ahora, mira lo que dice en cuanto a David. Quitado este, qué interesante lo que Pablo usa. Es que yo no entiendo, hermanos, por qué defienden la pérdida de salvación con Saúl. Qué triste, porque no están entendiendo el Antiguo Testamento y mucho menos la revelación del Nuevo Testamento. Es claro la Biblia. Saúl nunca fue salvo. Además, el Espíritu Santo de esta época no era para salvación. Por favor, hermanos, por favor, un poquito de estudio. No era para salvación como lo es ahora. Era para ministerio. Era para un cargo, una obra específica que tenía que hacer. Creo que es momento de poder coordinar y coincidir la revelación del Antiguo Testamento con la revelación plena que da el Nuevo Testamento. Pablo aquí dice, quitado este, porque era juicio, se les ha quitado. ¿Y cómo murió Saúl? Ustedes lo saben. Ahora dice, mira, quitado este, les levantó. Ahora sí, les dio, porque ustedes pidieron, pero levantó a David, el rey, de quien dio también testimonio. Mira, ¿qué dice Pablo en cuanto a Saúl y en cuanto a David? Dios les dio y lo quitó Dios. Vemos claramente que Dios no aceptó jamás a Saúl, nunca. Pero ¿cómo vemos que Dios se acepta a David? Porque Pablo dice, y dio testimonio de David. ¿Qué dijo? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Dijo eso de Saúl? Hermanos, creo que la Biblia es clara. Es sencilla cuando tú tienes el marco completo. Entonces, miremos ahí a la diapositiva un momento y cerramos con esto. La nación de Israel, en la etapa final de los capítulos 17 al 21, va a llegar a una completa apostasía, corrupción, perversión completa. Y Dios dirá, ¿vamos a seguir este círculo hasta acá? Como el pueblo llega a una corrupción total, pide un rey. ¿Y no te has preguntado por qué Israel no pide rey antes? A los 300, a los 200 años que empieza la etapa de los jueces. ¿Por qué no pidió rey? ¿Por qué tuvo que esperar este momento? Nuevamente, la teología vuelve a tener concordancia, coincidencia. Tenía que llegar ese tiempo para que el pueblo, ya con ese corazón perverso, idólatra, dado a la corrupción sexual, moral y espiritual, digan, con ese corazón, queremos un rey. Queremos un rey. Ya se está preparando la carrera para eso. Muy bien. Ya con Samuel sería distinto la cosa también, ¿no? ¿Por qué, hermano, se corrompe con Samuel? ¿Saben por qué? Por los hijos de Samuel. Esa es otra historia que vamos a ver avanzando el libro de la teocracia. Mira aquí adelante para finalizar. Comienzan bien. José murió, instituyó bien, murió la generación segunda, arranca la tercera generación, van bien, caen al círculo
vicioso o al círculo de la caída, del fracaso, avanzan hasta llegar al colmo. En este periodo van a tener levantadas, pero más caídas, levantadas por los jueces sanos de fe. Y el último va a ser Samuel. Y el mandato de Samuel cae no por Samuel, porque cuando ya ellos piden rey, vemos que Samuel sigue vivo mucho tiempo. Entonces, ¿por qué cae el último juez que es Samuel? Por culpa de sus hijos. En los dos últimos jueces, Elí y Samuel, hermanos, vamos a ver cómo puede pervertirse una generación. Así que, amados hermanos, amadas hermanas, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Espero que haya sido de mucha edificación, amados hermanos. Esto solamente ha sido estructura del libro de Josué con el título Introducción al libro de Josué. Ya la semana pasada abordamos la primera estructura, condiciones en el tiempo de Josué, de jueces, y vamos a ver un paralelismo y diferencias, etapa de jueces y etapa de Josué. Va a haber mucha diferencia. Así que te animo a ti que estás ahí, que puedas compartir estos videos si te están haciendo de edificación. Envíanos tus saludos, déjanos tus comentarios, síguenos ahí en las redes sociales que están apareciendo para que podamos compartir la enseñanza juntamente con ustedes. Mi nombre es Fernando y bienvenidos. Así ha finalizado Introducción al libro de los jueces, cumpliendo la primera parte de la etapa, la teocracia. Muy bien. Bendiciones, amados hermanos. Hermanos del Zoom pueden prender sus micrófonos y despedirse de toda la audiencia. Muchas bendiciones, hermano. Muy bueno la exposición y el tema.